Este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, hecho histórico que condujo a la creación de la Unión Soviética, la cual cambió al mundo para siempre. Un personaje clave en esta historia fue León Trotsky, quien también está de cumpleaños en octubre. Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky, fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Su padre fue un granjero analfabeto que logró algo de prosperidad, gracias a lo cual su hijo pudo entrar a la universidad. Sin embargo, Trotsky no terminó sus estudios, ya que se entregó desde muy joven por completo al partido y a la causa revolucionaria. Para fines del siglo XIX, Trotsky fue detenido y enviado a Siberia. Ahí se dedicó a estudiar y a escribir y desarrolló con fuerza su lado más intelectual, por lo que incluso se le apodó la pluma. En 1902, fugado en un carro de heno, Trotsky escapó de Siberia y llegó a Londres, donde se reunió nada más y nada menos que con Vladimir Lenin. Rápidamente, La Pluma fue incluido en la redacción del periódico Iskra, medio marxista fundado por Lenin, que es definido como una de las chispas que dio inicio a la revolución en Rusia. Sin embargo, Trotsky tuvo sus diferencias con Lenin. En un artículo, La Pluma afirmó que un partido como el que proponía Lenin conduciría al terror. En sus propias palabras, la organización del partido sustituiría al partido en su conjunto. Luego, el Comité Central sustituiría a la organización y finalmente el dictador sustituiría al Comité Central. Para muchos estas palabras fueron casi como una premonición. Las diferencias entre ambos socialistas se hicieron aún más evidentes durante el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Si bien la mayoría de los miembros del Congreso coincidían con las ideas de Trotsky, Lenin logró que su propuesta fuera aprobada, ya que los miembros del Bund se retiraron del salón. Ahí, en una aplaudida maniobra semántica, Lenin nombró a su grupo los bolcheviques, que en ruso significa mayoría, y Trotsky se alineó con los mencheviques, que significa minoría. Trotsky volvió a Rusia en 1905 para participar de las revueltas contra el zar Nicolás II, que tuvieron lugar luego de la derrota del imperio por Japón en la guerra de Manchuria. Tras el famoso Domingo Sangriento, en el cual se disparó contra cerca de 200.000 trabajadores que estaban protestando pacíficamente frente al Palacio de Invierno, el zar publicó el Manifiesto de Octubre, en el cual se otorgaban ciertas libertades civiles y se garantizaba el derecho a la asociación y participación en la Duma, el Parlamento ruso. Dicen que fue el mismo Trotsky quien organizó el Soviet de San Petersburgo, el primer consejo de la capital que representaba a los obreros. Fue su iniciativa también unir a los bolcheviques y mencheviques en un mismo consejo. El Soviet después fue disuelto por las autoridades rusas y Trotsky se exilió nuevamente en Europa. Volvió en 1917 a Petrogrado a participar de la Revolución Rusa, en la cual tuvo un importante rol. De hecho, fue el fundador del Ejército Rojo. Cuando Lenin dejó el poder, se dice que Trotsky era uno de los candidatos para sucederlo. Sin embargo, como sabemos, al final fue Stalin quien ocupó el puesto y fue él mismo quien destituyó a Trotsky de su cargo de comisario de guerra en 1925. Finalmente, La Pluma fue expulsado del Politburó y de la Unión Soviética. Después de pasar por diferentes países y gracias a la gestión del famoso artista Diego Rivera, Trotsky se instaló con lo que quedaba de su familia en México. Vivió allí 4 años, en los cuales se dedicó a escribir y a criticar al régimen de Stalin. En 1940, un agente soviético entró en su casa y lo asesinó. 20 años después, el asesino fue liberado y condecorado como héroe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La figura de León Trotsky se ha transformado en un mito. En palabras de la ganadora del Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, Trotsky fue el mártir de los revolucionarios románticos de Occidente, alguien que ante todo defendía los intereses del pueblo. Su figura para muchos representaba la otra vía que podría haber tomado la Unión Soviética y el triunfo del comunismo, una sin duda que hubiese sido menos sanguinaria. Sin embargo, hay historiadores que plantean que si bien Trotsky tenía diferencias con Lenin, su método no habría sido muy diferente. No hay que olvidarse que fue él quien organizó el Ejército Rojo, clave en la consolidación de la Unión Soviética. Svetlana Alexievich ilustra además la dura forma de pensar de Trotsky con la siguiente frase escrita de su puño y letra. Cuando Tito sitió Jerusalén, las madres judías se comían a sus propios hijos. Cuando yo consiga que las madres de Moscú comiencen a devorar a sus hijos, ustedes podrán decirme que aquí pasamos hambre.
Sea como sea, Trotsky encarnó la parte más idealista de la Revolución Rusa y miles de personas en todo el mundo se sintieron identificados con la corriente trotskista. Hoy, a 100 años de la Revolución, el mito sigue vivo y podemos afirmar que León Trotsky marcó un punto de inflexión en la historia de Rusia y del mundo.